como veníamos diciendo, la cuestión de la determinación del objeto del derecho es un problema. Como sabemos, se han desarrollado varias teorías y en este caso nos toca hablar de Hart. Él, para abordar este problema de la determinación del objeto del derecho, va a desarrollar 3 preguntas que funcionarían como 3 disparadores cuyas respuestas intentarán dar o determinar, intentarán llegar al objeto del derecho. La primera pregunta que se plantea Hart es: ¿en qué se diferencia el derecho de las órdenes respaldadas por amenazas? ¿Y qué relación existe entre ambas? Bueno, en primer lugar, una orden respaldada por amenaza requiere de una característica, un requisito principal y primordial, esencial y necesario, que es la presencia física de la persona quien está impartiendo esa orden. Quiero decir, tiene que ser ni potencial ni futura, tiene que ser actual. Esa persona que está impartiendo la amenaza, la orden mediante amenaza, tiene que estar en el momento del hecho, en el lugar. Distinto es al derecho, que son normas generales que requieren de los órganos de creación y de aplicación. Y son generales porque están impartidas para toda la sociedad, incluso para quien las imparte. Pero la relación que existe entre ambas, es decir, quiero decir, el derecho no requiere que esa persona esté físicamente dando la orden. Pero la relación que existe entre ambas es que tanto la orden respaldada por amenaza como la norma del derecho, si no se siguen, si no se cumplen, habrá consecuencias en ambos casos. Bueno, después la segunda pregunta que nos hace Hart es: ¿en qué se diferencia la obligación moral de la obligación jurídica y qué relación existe entre ambas? Bueno, en primer lugar, la obligación moral podríamos decir que tiene más importancia que la obligación jurídica, porque la obligación jurídica, las normas jurídicas, se suelen modificar con bastante facilidad. En cambio, las obligaciones morales, que están impresas e impregnadas en la sociedad, suelen modificarse con menos facilidad, se suelen cambiar o incluso transmitir y transmutar de una forma mediante un proceso imperceptible en la sociedad. Pero bueno, en ambos casos, la presión social cumple un rol importante para el cumplimiento de las mismas. Puede ocurrir también que no se siga, no se cumpla una obligación moral y haya una sanción, como por ejemplo algo muy cotidiano, no darle el asiento a un señor mayor en un transporte público, aunque te lo estén pidiendo, y no dárselo. La condena o la mirada social va a estar, pero no va a haber una consecuencia, por ejemplo, jurídica, una condena jurídica en cuanto a esa conducta. Pero bueno, la relación obviamente y consecuente por correlativa que existe entre ambas es, que ambas regulan la conducta, las conductas sociales humanas cotidianas. Bueno, por último, llegamos a la tercera pregunta que nos plantea Hart, que es: ¿qué son las reglas y en qué medida el derecho es una cuestión de reglas? Bueno, para Hart, respondiendo a esa pregunta, para Hart el derecho sí va a ser una cuestión de reglas, ya que va a estar integrado, según Hart, para Hart el derecho va a estar integrado por un conjunto de reglas primarias y secundarias, pero reglas. Así que sí, las reglas vendrían a ser para Hart ese camino o ese canal por donde se va a manifestar el derecho, teniendo en cuenta o partiendo de la base que el derecho es una cuestión social y por lo tanto
las reglas van a ser sociales, van a regular las conductas de la sociedad, de los hombres, de los individuos, para un determinado fin, que es mantener el orden, la paz en esa comunidad. En cuanto a las reglas primarias, para Hart van a ser las de reconocimiento. Ahí podríamos interpretar que puede ser un reconocimiento de derechos. Y por el otro lado, las reglas de presión, que en términos kelsenianos podríamos decir que son las que contienen la sanción o las consecuencias. Así que nada, eso básicamente vendrían a ser las 3 preguntas que nos propone Hart y sus consecuentes respuestas. Esperamos que les haya servido este video, como los anteriores también. Nos pueden encontrar para cualquier duda, consulta o lo que necesitan, nos pueden encontrar en la mesa de Megafon frente al aula sub 6 o en Instagram megafonderecho.onlp. Como siempre, esperamos que les haya sido de ayuda. Ya saben dónde encontrarnos. Saludos.